Con este vídeo vamos a trabajar la cohesión, ¿vale? Todo lo relacionado con anáforas, catáforas y elipsis. Vamos a aprender a diferenciarlas con unos ejemplitos más cortos que los textos con los que trabajamos en clase. Primero, ¿para qué utilizamos esas anáforas, esas catáforas y esas elipsis? Pues las utilizamos para no repetir. Porque si vemos estos tres ejemplos del principio, por ejemplo, Tántalo, quien según la mitología griega fue rey de Lidia e hijo de Zeus, robó el néctar con el que se alimentaban los dioses. Por eso, Tántalo fue condenado a padecer de hambre y sed eterna. ¿Qué pasa con esta repetición de Tántalo? A ver, aunque sabemos que pues, es el protagonista principal, el personaje principal de la historia, uno de ellos, al repetirlo tanto, al final nos va a costar leer ese texto, ¿vale? Es como si al final repetimos muchas veces y, o los sujetos, o a lo que hacemos referencia. Entonces, para no hacer esa repetición, simplemente vamos a utilizar, por ejemplo, él. ¿Vale? Así, por eso, él fue condenado a padecer de hambre y sed eterna. Y así va a ser muchísimo más fácil de leer. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, la agricultura y la ganadería son actividades productivas primarias. La agricultura y la ganadería se originaron hace miles de años. Para no repetir, lo mismo que utilizaríamos un elemento anafórico. ¿Por qué lo podríamos sustituir? Por ejemplo, estas. Entonces ya estamos haciendo que no repitamos tanto, que sea muchísimo más fácil de leer. Otro ejemplito. Las huellas más antiguas de la presencia humana se encuentran en el sur y el este de África. En el sur y el este de África fueron hallados los restos de los primeros homínidos. ¿Qué podríamos poner para no repetir esto? Allí. ¿Veis? Y así evitamos esas repeticiones. Vale. ¿Qué tipos de anáforas y catáforas podemos encontrar? Podemos encontrar de varios tipos. Por ejemplo, María ha planteado una nueva hipótesis. La comunidad científica la ha aceptado. ¿Qué pasa con este A? Voy a utilizar el azul para la anáfora. ¿Qué pasa con este la? Nos va a hacer referencia a qué? A esa nueva hipótesis de María. ¿Vale? Va a hacer referencia a esta nueva hipótesis. ¿Para qué utilizamos eso? No quedaría igual. María ha planteado una nueva hipótesis. La comunidad científica ha aceptado esa nueva hipótesis. ¿Vale? Estaríamos repitiendo. Otra. María le dijo a su padre que no estaba enferma. Ahora vemos otra cosa diferente. Este le, ¿a quién hace referencia? No hace referencia a María. ¿Vale? ¿A quién hace referencia? A su padre. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, ese le o les va a hacer referencia al complemento indirecto, que aquí sería a su padre. Aquí, en otro ejemplo, me acordé de esto, que es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Vale. Esto, ¿a qué haría referencia? A lo que va detrás, ¿verdad? Que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Después, vemos aquí otros ejemplos, ¿vale? Estos van a volver a ser anáforas. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos, el paro afecta a más del 20% de la población activa. Ello supone una tragedia social. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí este pronombre, ello, ¿a qué hace referencia? A que el paro afecta a más del 20% de la población activa. ¿Vale? Otro. He conocido a Pedro y a Miguel. Este es rubio y aquel moreno. Aquí tendríamos unos pronombres demostrativos. ¿A qué harían referencia? Este, que sería el último al que hemos hecho referencia, va a ir con Miguel. Y aquel, que es al primero que hemos hecho referencia, ¿a quién va a ir? ¿Con quién va a ir? Con Pedro.
Otro ejemplo más. La solución que propone el gobierno no ha sido aceptada por los sindicatos. Aquí no vemos una repetición como tal o algo tan fácil de ver como los otros. ¿Vale? Aquí que tenemos este pronombre relativo que. ¿Vale? También podríamos tener cuyo, el cual, con el cual, ¿no? Este que, ¿a qué hace referencia? Al sustantivo que tiene delante, a esta antecedente, ¿no? Si nos acordamos de las subordinadas relativas o de adjetivo, los pronombres relativos que van a tener siempre delante un antecedente. ¿Cuál va a ser nuestro antecedente aquí? La solución. ¿Vale? Entonces, para no repetir, utilizaríamos el que. Y ya por último, en estos ejemplos cortos, el problema de Europa es el alto tipo de interés. El nuestro es el paro. Aquí tendríamos un posesivo, ¿vale? El nuestro, ¿a qué haría referencia el nuestro? A el problema, ¿no? Aquí haríamos referencia a el problema. Ahora, para trabajar un poco más, tenemos aquí unos textitos, ¿vale? Son más cortos que los que trabajamos en clase, pero para ir cogiendo un poco de fluidez, pues nos sirven. Y tenemos aquí, voy a trabajar anáforas en azul, catáforas en verde y elipsis en rojo, ¿vale? Entonces, desde muy pequeño, Miguel Ángel Buonarroti se familiarizó con el mazo y el cincel buscando dar a las piedras formas humanas. Aquí no tendríamos nada, ¿vale? En esta primera. ¿Qué pasa después? Su padre percibió ese talento y lo envió a los talleres florentinos de un famoso maestro y escultor, Domingo Ghirlandaio. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué hace referencia este su? ¿A qué padre hace referencia? ¿Al padre de qué? De Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Entonces ese su haría referencia a Miguel Ángel. Percibió ese talento. ¿A qué talento va a hacer referencia aquí? A lo que hemos dicho antes, a dar a las piedras formas humanas. Y otro. Y lo envió a los talleres florentinos. Vale. Y lo envió. ¿A quién envió? También a Miguel Ángel Buonarroti. ¿Vale? Aquí tendríamos un complemento directo. Como recordamos, como hemos dicho en clase, los las hace referencia al complemento directo. Vale. ¿Y qué pasa aquí? Lo envió a los talleres florentinos de un famoso maestro y escultor. Nos ha dicho antes, en el texto aparecido antes, nos han dicho antes quién es ese famoso maestro y escultor. No. Entonces, nos lo van a decir ahora. ¿Quién es? ¿Quién es ese famoso maestro y escultor? Domingo Ghirlandaio. Vale. Seguimos. Este le enseñó todo lo que sabía. Este. ¿A quién hace referencia este? A Domingo Ghirlandaio. Le enseñó. ¿A quién le enseñó? Como hemos dicho antes en los ejemplos cortos y en clase, este le es un complemento indirecto. Entonces, ¿a quién va a hacer referencia? A Miguel Ángel Buonarroti. Enseñó todo lo que sabía. Vale, este lo. ¿A qué haría referencia? A todo, ¿no? Sería como enfático todo lo que sabía. Y lo puso. Aquí tendríamos otro complemento directo. ¿A quién puso? A Miguel Ángel Buonarroti a trabajar en la construcción de una capilla en Florencia. Vale. Seguimos. Allí recibiría. Vale, allí, ¿no? Allí. ¿A qué hace referencia? A Florencia.
recibiría su primera tarea artística y arquitectónica. Vale. Actualmente Miguel Ángel es considerado uno de los escultores más grandes de la humanidad. Vale, aquí ya tendríamos las anáforas y las catáforas. ¿Qué pasa con las elipsis? Desde muy pequeño, Miguel Ángel Buonarroti Vale, aquí no tendríamos nada, ¿no? Todos estos ya serían anáforas y catáforas. Y luego, ¿aquí qué tendríamos? Allí, ¿y qué estamos omitiendo ahí? Allí, Miguel Ángel Buonarroti recibiría su primera tarea artística y arquitectónica. Es lo único que tendríamos aquí. Vale, al siguiente. Bueno, al final he hecho al revés lo de los colores, pero bueno, da igual, lo seguimos haciendo así. El siguiente texto dice: nuestro país es muy variado. ¿Hasta aquí? Vale. Sus regiones naturales muestran hermosos paisajes. Aquí. Este sus, ¿a quién hace referencia? Al país, ¿no? Es de nuestro país esas regiones. Muestran hermosos paisajes. Además, el Perú alberga personas de diferentes razas y costumbres. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos, bueno, lo voy a seguir haciendo las elipsis en verde. De diferentes razas y de diferentes, ¿no? Aquí tendríamos de diferentes Vale, aquí iría de diferentes costumbres. Es decir, es un país a quien haría referencia. O un país donde conviven. Este país a quien hace referencia. A el Perú. A el Perú. ¿Vale? Donde conviven distintas culturas. Algunas han nacido aquí y otras tienen su origen en diferentes continentes. Vale. Algunas. Algunas. ¿A qué hace referencia? A algunas de esas culturas. ¿Vale? Han nacido aquí. Aquí, ¿a qué hace referencia? Al país del que estoy hablando, ¿no? Al Perú también. Otras, otras, ¿a qué va a hacer referencia? También a qué, igual que algunas, a culturas. Tienen su origen en diferentes continentes. ¿Nos dice ya los diferentes continentes a los que hace referencia? No. ¿Cuándo nos lo va a decir? Después. Europa, África y Asia. Entonces, ¿eso qué va a ser? Van a ser catáforas, ¿vale? En diferentes continentes va a hacer referencia a Europa, África y Asia. Seguimos. Son los aportes de estas culturas. Vale, aquí vamos a tener dos, ¿vale? Son los aportes. ¿Nos están diciendo algo? No. ¿Qué dijimos? Que cuando hay 2 puntos es que nos van a explicar algo. Entonces, ¿qué sería? Los aportes de esta cultura, de estas culturas, ¿cuáles van a ser? Lo que viene después. Sus distintos idiomas, la riqueza de nuestras costumbres y la variedad del folclore. ¿Vale? Aquí tendríamos otra catáfora. Seguimos. Durante siglos, el Monte Everest fue una fortaleza inaccesible. Sin embargo, en el siglo XX, varias expediciones de montañistas demostraron que no era invencible. Aquí tenemos. ¿Quién no era invencible? El Monte Everest, ¿vale? Demostraron que el Monte Everest no era invencible.
En 1978, el italiano Messner y el austriaco Habeler lo escalaron sin ayuda del elemento indispensable en otras expediciones, el oxígeno artificial. ¿Qué escalaron Messner y Habeler? ¿Qué no me están diciendo aquí? ¿A quién hace referencia? A el Monte Everest. ¿Y cuál era hasta ahora el elemento indispensable en otras expediciones? No nos lo está aclarando. ¿Cuándo nos lo aclara? Después. Entonces, el elemento indispensable en otras expediciones, ¿qué va a ser? El oxígeno facial, o el oxígeno artificial, perdón. Y luego sigue. En 1980, ellos, ¿quiénes eran ellos? Aquí sí nos lo ha dicho antes. El italiano Messner y el austriaco Habeler. Realizaron otra gran hazaña. Nos han dicho ya antes, nos ha dicho el texto antes, qué gran hazaña hicieron. No, ¿verdad? Entonces, otra gran hazaña, ¿a qué va a hacer referencia? A el primer ascenso a esta montaña sin oxígeno artificial y con un mínimo material de apoyo.